arrancamos. Acá tenemos el órgano principal, bueno, uno de los órganos principales de la función endocrina, ¿sí? Ahí tenemos una representación anatómica del eje hipotalámico hipoficiario en la silla turca. Y como ustedes lo han visto fisiológicamente, pues este órgano se divide, bueno, esta estructura se divide en dos componentes, la pituitaria anterior y la posterior, y tienen una subdivisión, obviamente. Hay una explicación o hay un desarrollo desde el punto de vista embrionario sobre esta subdivisión de funciones en las cuales pues tanto la anterior como la posterior, ¿sí?, se encargan de secretar diferentes sustancias o diferentes moléculas que pues van a encargarse de una serie de funciones que son funciones bueno, complejas, de alto nivel en el cuerpo humano y que regulan una serie de mecanismos que son imprescindibles para su equilibrio o homeostasis, ¿vale? Acá ustedes ven acá en la gráfica que la secreción obviamente depende de una estimulación nerviosa que se va a encargar de controlar el momento en el cual estas moléculas tienen que secretarse o tienen que sintetizarse y tienen que ser eh, enviadas por el torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que la regulación de los mecanismos endocrinos pues dependen del sistema nervioso y de la médula adrenal. Lo segundo es que hay moléculas como por ejemplo la antidiurética y la oxitocina dependen de una serie, bueno, si ya se tienen identificados de qué núcleos depende la producción. Cuando hablo de núcleo, pues hablo de regiones del sistema nervioso en donde, bueno, son regiones del sistema nervioso que están congregadas con unas neuronas y una organización y una citoarquitectura que conecta las diferentes zonas de acuerdo a la función misma que se tenga que ejecutar y que tiene una estimulación también por otros núcleos o por otras áreas del sistema nervioso, ¿vale? Hay pues una cantidad de núcleos bien identificados: supraóptico, ventromedial, paraventricular, bueno, hay muchos núcleos y ellos se encargan, dentro del punto de vista, bueno, aquí se escapa o sea, eso es tan complejo que se escapa, digamos, del scope o se escapa de lo que nosotros tenemos previstos para la clase, pero pues hablo un poquito de esto porque les permite conectarlo con lo que ustedes han visto a nivel del sistema nervioso central y de lo que tiene que ver con la estimulación de los diferentes núcleos para la función endocrina. O sea, lo que quiero decir es que cuando hay un estímulo que puede ser un estímulo óptico, un estímulo auditivo, un estímulo eh, dado por el desarrollo en el individuo, un estímulo externo, incluso también un estímulo interno, se da la activación de esos núcleos y se da la secreción eh, de la sustancia o la molécula endocrina, ¿vale? Eh, ¿Quién controla cómo se media esos estímulos? Pues ya depende mucho de lo que eh, el cuerpo humano y el sistema nervioso interactúa con el medio ambiente para desarrollar. Y que esa interacción pues es espacio temporal, es decir, que depende también del desarrollo del individuo y en qué momento de su vida se encuentra. ¿Listo? Bueno, dentro de las moléculas que se liberan o que de alguna manera se secretan de, de este aparato y este eje axial, entonces uno los puede como clasificar en dos tipos, o la literatura le sugiere a uno que se clasifiquen en dos grandes grupos de moléculas. De pronto la literatura no lo encuentran tan así, pero pues permite tener uno como una organización sobre
la función de ellos y adicionalmente pues recordar de una manera más precisa. Tenemos dos principales como grupos. Hay un grupo que se llama liberinas y hay otro grupo que se llaman estatinas, ¿vale? Las liberinas usualmente tienden a tener funciones corticotrópicas o funciones metabólicas o funciones tróficas, ¿vale? Y buscan obviamente pues tener una actividad, o sea, lo que buscan es incrementar la actividad de una función, depende del contexto. Puede ser un contexto de emergencia, de estrés, puede ser un contexto de incrementar la actividad o consumo de oxígeno, o puede tener un contexto de crecimiento, ¿sí? Un contexto trófico, o un contexto de desarrollo, ¿sí? Y reproducción. Entonces, en ese mismo aspecto, las liberinas pues como que se agrupan en ese sentido y esto desde el punto de vista bioquímico tiene también como una afinidad, ya van a ver porque como bioquímicamente se explica. De momento no nos vamos a ir hasta allá porque si arrancamos con eso de una vez, pues vamos a perder un poquito. Yo siempre trato de dar como el contexto y luego subsecuentemente pues nos vamos hacia la parte ya bioquímica que es la que a veces cuesta un poquito entender. Sin embargo, pues no es nada, o sea, no es complicada, solamente pues que requiere tener un contexto para poder llegar un poco más a ese conocimiento de una manera más agradable. Y por último tenemos el grupo de las estatinas. Las estatinas, pues de alguna manera lo que van a hacer es generar un control de una función, ¿sí? Y ese control pues no es arbitrario, sino que depende de unas condiciones. Por ejemplo, la somatostatina se liberará o se producirá cuando no hay condiciones para crecer, ¿sí? Y esas condiciones pues dependen de muchos aspectos, el estrés, la falta de comida, eh, la falta de un ambiente adecuado y una gran cantidad de cosas que vamos a analizar un poco más adelante, en donde se tiene que suprimir la señal o la función de crecimiento porque no hay la manera de desarrollarla, ¿sí? Y en el caso de la dopamina, que es la que controla la prolactina, pues en este caso hay que regular la producción de leche o la producción en un contexto adecuado. Pues, obviamente la producción, como ustedes lo saben, depende de un contexto reproductivo, pero puede darse, de hecho, pasa en mujeres que tienen una condición que se llama galactorrea, que producen leche en un contexto que no es en el que está asociado a la reproducción, o sea, que hay una alteración endocrina y en ese caso, pues, eh, la dopamina es la que se encarga de suprimir o controlar en ese contexto que no se produzca leche. ¿Sí? Controla esa función y cuando pues se requiere, pues vamos a ver una alteración, bueno, un control en la función de la dopamina, ¿vale? Para poder ver un poquito más sobre todo el tema bueno, acá vamos a ver las dos en contexto, liberinas y estatinas, a nivel de lo que está asociado al eje hipotalámico hipoficiario, ¿sí? Eh, ¿Por qué es importante este eje? Pues porque existe un mecanismo como regulatorio de la función en sí misma, toda la función endocrina. ¿Cómo es este mecanismo regulatorio? Pues depende particularmente de una hormona o una molécula que va a estimular la liberación, ¿ok? Estimula que se produzca eh, la liberación, de hecho, su mismo nombre usualmente se asocia a esa recordación y se producen en el hipotálamo y luego en la hipófisis, sobre todo, pues para este grupo, que es el que se secreta en la anterior, ¿sí? Este que estamos señalando acá,
pues tiene una estimulación hipotalámica y luego ya en la pituitaria se da la función, pero para que se dé esa función de secreción se requiere como primer requisito la síntesis de esta primera molécula que va a estimular la liberación, ¿vale? Entonces, en ese sentido, eh, tanto esta primera molécula que estimula la liberación como la segunda requieren de un mecanismo de síntesis, ¿vale? Y la síntesis requiere un estímulo. Gráficamente sería algo más o menos así. Voy a poner el tablerito. Listo. Entonces, aquí estamos. Entonces, tenemos una región y tenemos otra región. Entonces, aquí tenemos la hipófisis y la pituitaria. ¿Ok? Entonces, en la primera región se requiere, bueno, ya ustedes eso lo saben, estoy hablando ya lo obvio, pero en esta primera región lo que yo quiero realmente, como explicar, ella requiere de que le lleguen unos estímulos, ya sabemos que llegan por los núcleos. Esos estímulos en primera medida que llegan a la hipófisis pueden tener diferentes contextos, pero dependiendo del contexto, pues esta región hipofisiaria requiere que se ejecute un mecanismo, bueno, las células de esta región, aquí voy a poner una celulita, esa celulita requiere que se produzca un ARN, es decir, se estimule un gen y ese ARN produzca la liberina, ¿vale? Usualmente esas moléculas que se producen acá, estas liberinas o estos estímulos de liberación para la pituitaria, ellas son, bueno, muchas de ellas dependen de un mecanismo de señalización asociado a proteína G. Después explicaré eso un poco más en detalle, pero lo que yo quiero decir acá es que ese estímulo lo que va a hacer es llegar a esta zona y decirle a las células que están aquí, produzcan una señal, y esto usualmente a veces toma tiempo, es decir, entre que se produzca el ARN, se produzca la molécula y luego se llegue acá, pues eso va a tener un tiempo, a menos de que particularmente ya se tenga lista la molécula almacenada, ¿sí? Entonces voy a explicarlo acá un poquito más abajo. Entonces puede suceder que la moleculita que se requiere, tenemos el núcleo, se produjo el RNA, ¿sí? Y luego ese RNA produjo la molécula, usualmente es un péptido, y ese péptido ahora se almacena en una vesícula, por acá, y luego esta molécula peptídica se almacena y luego, pues obviamente se libera. ¿Okay? Y una vez que se libera, que se produce, pues ahora va a llegar y va a estimular a la pituitaria y ella va a hacer algo similar, o sea, aunque usualmente en la pituitaria
ya se tienen muchos mecanismos listos para estimular la secreción. Igual se requiere síntesis y ahora se libera al torrente sanguíneo. Y esto pues va a ir a sus órganos blancos. Entonces aquí se liberan las moléculas, ustedes ya lo saben, y va a los diferentes órganos blancos. ¿Qué quiero reflexionar yo en este punto? Pues de que hay como un mecanismo de doble regulación. Uno, que va a controlar cuándo se produce la molécula y dos, que va a controlar qué tipo de molécula que se tiene que liberar, ¿vale? Y luego pues ya se ejecuta la función. Particularmente los tipos de moléculas que se producen acá tienden a ser moléculas peptídicas. ¿Qué significa peptídicas? Que están formadas por aminoácidos. ¿Sí? Esto si yo lo tomara acá, yo voy a ver que es una cadena de aminoácidos, no es una proteína como tal. Y esa cadena de aminoácidos pues tiene una estructura y en ocasiones hasta a veces tiene varios componentes. Como por ejemplo en la función reproductiva, en las estructuras de función reproductiva, ¿sí? Que a veces pues cuentan con varias subunidades o componentes. Esto se estructura y es lo que termina secretándose, ¿vale? Pero como son muchas de ellas moléculas peptídicas, pues ellas no van a poder pasar libremente por la membrana, que es lo que ocurre, por ejemplo, con las moléculas hormonales reproductivas como el estradiol, el estrógeno, ellos sí pueden pasar por la membrana porque son de naturaleza lipídica. Estas no son de naturaleza peptídica, la mayoría de ellas, y no pueden pasar por la membrana. Por tanto, un requisito que quiero que recuerden ahora, no lo vayan a olvidar, es que siempre debe existir un receptor, siempre, siempre. Siempre debe existir un mecanismo de reconocimiento en membrana. Eso es fundamental en los diferentes órganos, ¿okay? Particularmente aquí y particularmente en el órgano blanco, ¿vale? Como la molécula es peptídica, cuando esto llega al órgano blanco, si por ejemplo llega al útero, ¿sí? Y se da la señalización, por ejemplo aquí en el útero, en, en la, en la función reproductiva de la mujer. Entonces, en este caso, va a ser reconocidos por un receptor, ¿vale? Un receptor va a estar presente o estar atento en identificar la llegada de la molécula y se va a desencadenar la función como tal. ¿Por qué les digo el tema del receptor? Porque la función de regulación no solamente está en la producción de la molécula, sino también está en la producción del receptor, ¿vale? Porque si no hay receptor, por más molécula que se produzca, por más señal que se produzca, pues no hay manera de escucharla. ¿Ven? Entonces ahí tenemos mecanismos adicionales adicionales de control de la función endocrina que es importante que ustedes conozcan y que tiene repercusiones tanto fisiológicas como repercusiones fisiopatológicas, porque una patología también puede hacer que el receptor no esté presente. Como en el caso de, bueno, hay muchas enfermedades que se explican por la ausencia del receptor o por la alteración del mismo, por ejemplo la diabetes. eh, Tenemos una alteración en, en la función del receptor. Ya analizaremos eso más adelante. Fenómenos de sensibilización, fenómenos de
translocación del receptor, fenómenos en donde la función endocrina se ve alterada, porque pues por más de que se produzca la señal endocrina, la molécula, la insulina, la que sea, si no tiene un receptor adecuado, pues como tal no se va a llevar a cabo la función. ¿Listo? Espero haberme hecho entender. Vamos a continuar con la presentación. Listo, entonces, en primera medida tenemos unas moléculas que se tienen que producir y que se tienen que secretar también y van a activar a otra región, que es la región pituitaria o el órgano pituitario, y el cual debe tener un receptor a esta molécula, ¿vale? Y una vez que el receptor escucha a esta molécula, ahora procede a generar y a secretar subsecuentemente eh, la función endocrina particular. Para tomar el ejemplo, el hipotálamo genera hormona liberadora de gonadotrofinas. Esa hormona liberadora tiene que llegar a un receptor de la hormona liberadora de gonadotrofinas. Esta región pituitaria puede escuchar la señal o puede no escucharla. ¿Cómo no podría escucharla? Pues si no produce o si no sintetiza ese receptor, ¿vale? Eso por un lado. Digamos que todo funciona muy bien, que se ha producido el receptor de esta molécula y una vez que el receptor detecta la hormona liberadora de gonadotrofinas, ahora procede a activar y a liberar FSH y LH que van a ir al torrente sanguíneo y que luego van a tener un efecto en el aparato gonadal masculino o femenino, ¿vale? En un contexto dado es posible que o se disminuya la producción de la hormona liberadora o se disminuya la producción del receptor. ¿Con qué objetivo tiene eso? O sea, ¿cuál es el objetivo de hacer eso y fisiológicamente por qué pasa? Porque muchas funciones tienen la habilidad o tienen el potencial de trabajar casi en automático, es decir, de poder generar una función constitutiva todo el tiempo que puede acentuarse y potenciarse positivamente. Entonces, esta hormona liberadora genera FSH y LH que van a ir a activar bueno, la función reproductiva, la producción de los óvulos o los espermatozoides y así todo el rato. Pero eso puede estar todo el tiempo funcionando y potenciándose. Entonces, produciendo, ¿no? Digamos que se produjo un óvulo y luego a la siguiente se produce dos y luego tres y luego cuatro, porque la función se empieza eh, en tiempo a potenciarse. Por ejemplo, la mujer, ¿qué ocurre? Pues se produce un solo óvulo, se madura, a pesar de que el estímulo llega a muchos folículos, la señal terminará produciendo solamente un ovocito funcional, ¿vale? En condiciones pues, normales, pero si se hiperestimula, que de hecho eso ocurre tanto en el ser humano como también ocurre en los animales para hacer estimulación ovárica, se pueden producir a la vez muchos ovocitos a la vez, pero es por una cuestión de estímulo externo. Acá lo que busca el mecanismo fisiológico es que el estímulo esté regulado y esté controlado y parte de ese control y esa regulación dependen de tanto la producción de la liberina, de la hormona liberadora y del receptor que sea capaz de escucharlo, generando pues mecanismos antagónicos o mecanismos de control que de alguna manera generan algo que se llama retroalimentación negativa, ¿vale? Entonces, puede suceder que el exceso de una función en particular
sea capaz de apagar la misma función. No sé si ustedes acuerdan un poquito lo que vemos el año pasado, el semestre pasado, con el tema de la cascada de coagulación. ¿Sí? Cuando la trombina era la que aceleraba la función de coagulación, pero también ella misma es la que se apagaba a sí misma. Es decir, la trombina en la coagulación también controlaba el mecanismo que activaba, por ejemplo, la fibrinólisis o reducía la velocidad de coagulación. Entonces, aquí funciona, pues no exactamente igual, pero funciona en el mecanismo de contrarregulación negativa que va a permitir que estos mecanismos estén regulados y controlados, ¿vale? Y funcionen casi automáticamente en cuanto a la secreción. Bueno, cada estímulo tiene una molécula de liberación, entonces la FSH y LH tienen su liberina o tienen su hormona liberadora estimulante, eh, la hormona de crecimiento, hormona liberadora, hormona de crecimiento, la somatostatina también tiene o estimula o controla, solo que este control es desde el punto de vista negativo, antagónico. Eh, la tirotropina, la hormona liberadora de tipo tirotropina, pues controla eh, la función tirotrópica y la prolactina. La dopamina tiene una función antagónica, recuerden que lo ubicamos en las moléculas estatinas sobre la prolactina, y las corticotropinas pues van a activar la función corticotrópica estimulando la hormona liberadora de corticotropinas, estimula la hormona adrenocorticotrópica. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a empezar sobre todo con este ejemplo y aquí voy a dejar que, por favor, profundicen un poquito en un artículo que yo les voy a dejar que es bastante interesante sobre la función trófica relacionada con la hormona de crecimiento. Entonces, miren, ay, perdón, que esta es la de la hormona de crecimiento, es esta, listo. Ya esta voy a saltarle acá un poquito si se puede, ahora sí. Vamos a hacer esta, ahora voy a bajar esto un poquito, listo. Porque es que la función gonadotrófica es un poquito más complicada, de hecho la vamos a extender con el siguiente módulo cuando estemos en genital. Vamos a extender mucho más la función gonadotrófica. Y acá vamos a empezar en principio con la función trófica, con la función de crecimiento, ¿vale? Cuando yo les decía que habían unos estímulos externos que podían estar regulando o modulando la función de los núcleos en el sistema nervioso central desde el punto de vista espacio-temporal, eh, eso significaba que todo el sistema como tal, o sea, el sistema hipotalámico hipoficiario, tienen eh, unas entradas estimulantes y unas también entradas no estimulantes o entradas antagónicas. Esas entradas usualmente pues se refieren al hipotálamo, que es el que recibe esa estimulación a nivel del sistema nervioso central. Y para la función trófica pues tenemos que el ejercicio, el estrés, el ayuno, el aguantar hambre y el sueño son reguladores de la función hipotalámica para la liberación trófica, ¿vale? Entonces, si hago ejercicios, el niño hace ejercicios, el adolescente hace mucho ejercicio y tiene una actividad física considerable, pues esto va a sumar como un estímulo positivo y el aparato eh, trófico de la hormona de crecimiento, pues va a estar, bueno, va a tener un estímulo un poco más acentuado. El sueño, igual, porque eso tiene una serie de ciclos, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? El sueño regula, además de estas funciones, otras adicionales, debido a que bueno, ustedes pueden ver en la literatura que se han descrito
que hay una serie de ciclos en el cuerpo humano que temporalmente están funcionando, secretando en momentos correctos o en momentos adecuados moléculas para estas funciones. Por tanto, el sueño adquiere una connotación importante en la regulación endocrina y actualmente estamos teniendo dificultades. De hecho, inclusive la pandemia ha hecho que nuestros hábitos de sueño empiecen a desmejorar continuamente. Para el caso de ustedes, pues ahorita y cuando ejercen su profesión, pues lo mismo, va a ser complicado porque usualmente pues el ejercicio de su profesión va a tener una connotación importante en los hábitos de sueño, ¿vale? Ya ustedes lo vivirán en la práctica. Ahora hablo de la pandemia porque pues pasa lo mismo. Eh, el estrés, la preocupación, que el estudio, que el parcial, que esto hace que los hábitos de sueño pues no sean los adecuados y eso va afectando la función trófica y adicionalmente pues en una persona en donde dicha función tiene que estar constitutivamente activa, perdón, facultativamente activa, eh, la función de liberación de esta hormona pues se puede ver afectada. El estrés y el hambre pues generan connotaciones eh, que puedan disminuir, en ese caso tener un efecto negativo sobre la actividad de la producción de hormona liberadora, hormona de crecimiento, particularmente porque esta función requiere de unas condiciones esenciales, ¿vale? O sea, para crecer se tiene que tener insumos para crecer. Se requiere que no haya hambruna, que no haya ayuno constante. Yo no estoy diciendo que si yo no desayuné hoy, ya no voy a liberar la hormona de crecimiento, eso no funciona así. Pero si hay una eh, hambruna, un ayuno constitutivo diario, pues eso lleva al cuerpo a unas condiciones diferentes, a unas condiciones de estrés, a unas condiciones en las cuales se ve obligado a generar otro tipo de moléculas, entre las que encontramos la somatostatina, ¿vale? Porque hay que bloquear la función de crecimiento siempre y cuando no hayan condiciones para hacerlo. Vámonos por el lado fisiológico, digamos que sí hay condiciones para que se pueda crecer, entonces tenemos ejercicio y tenemos buenos hábitos de sueño y adicionalmente pues no tenemos periodos tan extendidos de ayuno y tampoco tenemos un agente estresor. Ya después hablaremos un poquito del estrés cuando hablemos de la función corticotrópica, pero ese agente estresor pues pueden ser muchas cosas. De hecho, el mismo ayuno es un tipo de estrés. Eh, pero hay otras condiciones estresantes que pueden ser neurológicas o que pueden llegar a ser inclusive estresores fisiológicos. Bueno, entonces digamos que la función es positiva, esto trae como consecuencia un estímulo en la síntesis de hormona liberadora de hormona de crecimiento, la cual va a estimular a la pituitaria, ¿vale? ¿Qué hace la pituitaria? Pues libera la hormona de crecimiento. ¿Vale? Y esta hormona pues va a ser blanco en diferentes órganos, ¿sí? Va a ser blanco en el hígado, va a ser blanco en los huesos, va a ser blanco en el tejido muscular, ya lo veremos. Y esa hormona de crecimiento pues tendrá sus funciones en particular. Desde el punto de vista bioquímico, aunque esto lo emplearemos un poco más adelante, desde el punto de vista bioquímico, las hormonas de crecimiento y las hormonas tróficas, porque pues la hormona de crecimiento no es la única hormona trófica, por ejemplo la insulina en sí misma es una hormona trófica, o es una señal trófica, lo que buscan siempre es dos objetivos en los tejidos. Uno, que el tejido incremente su tamaño, ¿sí? Y ese incremento en el tamaño está asociado a una reproducción celular, un incremento en las células, ¿vale? Eso por un lado. Ese incremento en las células y en el tejido mismo también se puede dar por un incremento, obviamente en sí mismo, pues no es tan significativo el tamaño de la célula, pero pues esto no es eh, lo que de alguna manera está determinando el tamaño. Depende del órgano, pues la función de la hormona de crecimiento pues es variada, porque pues hay órganos que no pueden seguir creciendo todo el tiempo,
Estoy hablando, por ejemplo, del tejido óseo, el tejido muscular. O sea, hay una serie de limitantes en cuanto a la función, aunque eso se puede exacerbar mediante moléculas externas, mediante eh, estimulantes anabólicos, se puede incrementar mucho, por ejemplo, el tamaño del músculo, de la masa muscular. Pero pues esto sí es un tema de estímulo externo. Fisiológicamente, pues lo que se quiere es conseguir una masa muscular adecuada que brinde unas funciones particulares para lo que el cuerpo necesita y requiere, que biológicamente está asociado directamente con la reproducción, ¿no? Hablando desde el punto de vista biológico, ¿no? O sea, de lo que es la función humana biológicamente. La hormona de crecimiento tiene como un escalón adicional en cuanto a su capacidad de actuar en los tejidos. Ese escalón adicional se llama IGF-1, que es un factor de crecimiento, se llama factor de crecimiento similar a la insulina. Tipo 1 hay varios. Entonces, aquí como que se da una transición. La hormona de crecimiento actúa para ciertos órganos, pero para otros órganos, ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, él requiere como un paso de transición en la cual su función se convierte en la IGF-1. Y esa IGF-1 pues, es la que va a actuar sobre esos órganos y bueno, pues es producida por el hígado y otras células. Cuando hay exceso de hormona de crecimiento, o sea, cuando se produce mucha hormona de crecimiento, esa hormona de crecimiento tiene un efecto antagónico sobre el hipotálamo. Eso es lo que yo les estaba comentando sobre la función de retroalimentación, o la cual pues, puede ser positiva, puede ser negativa, en este caso es negativa. Un incremento en la señal disminuye la actividad hipotalámica que produce hormona liberador, ¿vale? Entonces se disminuye la síntesis de esta molécula, lo que estamos viendo aquí en el tablerito, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eso es lo que veíamos. Cuando la pituitaria como tal, es decir, esta, la pituitaria, cuando la pituitaria produce mucha hormona de crecimiento, le pongo un colorcito, ¿sí? Mucha hormona de crecimiento, obviamente ella va y hace su función endocrina, perdón, en el cuerpo, el exceso ya de esta hormona puede generar una retroalimentación negativa sobre la hipófisis y ahora esta hipófisis dice ya no se produzca más hormona liberadora. Entonces ya no hay más hormona liberadora de hormona de crecimiento, por tanto se deja de producir hormona de crecimiento. ¿Listo? Ya no hay hormona, disminuye. Entonces como ya disminuye la producción de hormona de crecimiento, ya no hay quien ejerza una función antagónica, ya no hay quien esté apagando el estímulo de que no se produzca más y por tanto esta inhibición cesa y se reanuda la producción de hormona de crecimiento. ¿Listo? Se vuelve otra vez a producir hormona de crecimiento. ¿Ok? Y cuando vuelve de nuevo a incrementar esta cantidad de hormona de crecimiento, otra vez hace un estímulo negativo sobre el hipotálamo y luego el hipotálamo pues cesa la producción y así todo el rato. Es decir, se van generando lo que ustedes conocen fisiológicamente como ciclos. Esos ciclos dependen particularmente de receptores que son capaces de identificar la cantidad de hormona de crecimiento que se está produciendo y la señalización interna en el hipotálamo que es capaz de controlar y de cesar la producción de hormona liberadora. ¿Listo? Que eso lo veremos un poquito más en detalle en la parte de señalización y de bioquímica. Pero en temas de ciclos, pues funciona así. Eh,
Un momento, pongo acá la presentación. Listo, entonces aquí tenemos la retroalimentación negativa a nivel de la hormona de crecimiento. Pero también se puede ejercer una inhibición un poco más acentuada por parte, por ejemplo, en el caso del factor de crecimiento similar a la insulina, que hace una inhibición a nivel de la pituitaria y hace una inhibición a nivel del hipotálamo. ¿Sí? Entonces, ya les explico esto por qué. Entonces, en nuestro tablerito veíamos que la hormona liberadora de hormona de crecimiento, pues cesaba su producción acá en el hipotálamo, pero cuando se produce otra señal, que es la IGF-1, el exceso de IGF-1 ahora tiene un efecto negativo sobre la pituitaria y sobre el hipotálamo. Entonces, aquí tenemos ya un bloqueo más acentuado. ¿Listo? ¿Por qué se da esto? ¿No? Hay explicaciones que son de momento eh, teorías que explican por qué se da este mecanismo de retroalimentación doble, pero parte de lo que se quiere explicar a nivel de literatura es que, por ejemplo, estas señales son un poco más, la señal del IGF-1 es más acentuada que la señal que la de la hormona de crecimiento y afecta mucho más órganos. Por tanto, requiere una mayor nivel de regulación y control. Cuando digo que es un poco más acentuado, significa que su función trófica en los órganos va a producir mayor crecimiento y adicionalmente puede generar eh, una mayor supervivencia en los órganos y los tejidos. Recuerden cuando veíamos en la función inmunitaria en el módulo anterior que una señal, una citoquina estimulaba la proliferación, pero también habían citoquinas y mecanismos que llevaban a esas células que se habían producido hacia mecanismos de muerte o de apoptosis porque no se podían tener ahí constitutivamente funcionando, ¿vale? Aquí no pasa así, porque la función gonadotrófica lo que va a buscar, perdón, gonadotrófica no, la función trófica de la hormona de crecimiento lo que busca es que el cuerpo crezca y se constituya así. Entonces, la función como tal no está diseñada para que las células que se produzcan mueran, sino que para las células que se produzcan sobrevivan casi la vida del organismo. Y pues que usualmente para algunos órganos el reemplazo celular es muy poco. Por ejemplo, para órganos como el corazón, el hígado, el riñón, el reemplazo celular por decirlo de una manera, es casi nulo. O sea, no se están cambiando las células. Para otros órganos sí es un poco más constitutivo el reemplazo. ¿Sí? Un epitelio bucal todo el tiempo está cambiando, ¿vale? Su población celular, porque su función así lo exige. Pero hay otros órganos que no. Entonces, dependiendo del tipo de función orgánica y sistémica, pues la función de hormona de crecimiento una, debe tener como una connotación fundamental. ¿Cómo lo vemos un poquito más explicado? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Pónganle cuidado. Miren. Entonces, aquí tenemos la liberación de hormona de crecimiento. Ya sabemos de dónde viene. ¿Ok? Y esa hormona de crecimiento tiene blanco sobre diferentes órganos. Aquí tenemos tres. El tejido adiposo, el hígado y el músculo. ¿Vale? Tejido adiposo, hígado y músculo. En el hígado, la hormona de crecimiento va a tener un efecto interesante y es el incremento de la gluconeogénesis. Y adicionalmente es la producción de IGFs,
porque el IGF-1 solamente es un subtipo de molécula trófica, va a producir diferentes tipos de IGF, ¿sí? De factor similar a la insulina, y de unas proteínas que se llaman proteínas de unión a los factores de crecimiento similar a la insulina. Proteínas de unión a los factores de crecimiento similar a la insulina. ¿Esto para qué sirve? Eso enreda un poquitico. Vamos a ponerlo acá para explicarlo un poquito más en detalle. Borremos acá. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando se produce se va a tener un tejido que es sensible a los IGF, a los factores similares a la insulina, tiene un receptor, ¿sí? Y cuando llega el IGF-1, o el que sea, el IGF, esta molécula pues va a ser reconocido por su receptor y se va a desencadenar una función. ¿Qué función? Particularmente reproducción celular y crecimiento del tejido y supervivencia del tejido. Más que todo la supervivencia del tejido. ¿Listo? Este IGF-1, digamos, acentúa su función y el receptor es capaz de reconocerlo. Pero es posible generar regulación de la misma molécula cuando yo le pongo una proteína que se una a él, ¿okay? Y ejerce como un efecto de enmascaramiento. Entonces, cuando lo envuelve, cuando lo cubre, cuando está alrededor de ese IGF y él va a su receptor, no es reconocido. Y si no lo reconoce, pues no hay función y por tanto se regula o se modula la función del IGF. El hígado produce los dos, tanto el IGF-1, tanto el IGF-1, perdón, para que quede el mismo color. Entonces, el hígado produce el IGF y el hígado también produce la molécula que lo envuelve, ¿sí? Sí. Esta molécula que lo envuelve, que se llama proteína de unión al IGF, los produce las dos, el hígado, ¿vale? Si el hígado produce mucha de esto, digamos, incrementa la producción de IGF, BPs, si produce mucho de estos, pues van a haber muchas moléculas que engloben o que atrapen o que enmascaren IGFs. Por tanto, la función del IGF disminuye. ¿Ven? Y si produce menos de estos, menos proteína de unión, menos proteína de unión, y produce más de IGFs, pues ahora la función trófica se va a acentuar, controlada, regulada por el hígado, ¿vale? Esto el hígado hace, y adicionalmente a la función de la hormona de crecimiento que llegue, el hígado tiene un equilibrio de producción para, pues, controlar y determinar eh, la, la función del IGF corriente abajo. ¿Dónde lo hace? O sea, el IGF ¿dónde actúa? Sobre la mayoría de los tejidos, incrementando el crecimiento somático, es decir, el crecimiento en el cuerpo, y también a nivel de la función de los condrocitos, que es lo que busca en últimas es el crecimiento lineal, es decir, el cuerpo crezca en altura. ¿De acuerdo? Es importante. Para el crecimiento somático, pues lo que se busca es que el órgano crezca un poco más, y adicionalmente los tejidos de ese órgano pues incrementen,
y eso adicionalmente pues tiene un incremento en proporcionalidad a la función, ¿vale? Porque pues de acuerdo con la función misma del órgano, su tamaño determina su capacidad de carga y la capacidad que puede hacer en relación o en consecuencia con el tamaño del cuerpo humano, ¿sí? Entonces, no podemos tener un cuerpo muy grande y un corazón pequeño, no podemos tener un cuerpo muy grande y un hígado y un riñón muy pequeño porque pues debe existir una proporcionalidad y parte de esta función busca ese equilibrio. ¿Listo? Y a nivel de la función de condrocitaria, la función de los condrocitos, lo que busca obviamente, ya ustedes lo conocen bien a nivel de lo que vieron hace un año en Sistemas 1, de la función del condrocito en el crecimiento del hueso y el desarrollo óseo, y que esto permite el crecimiento lineal y esto depende de IGFs, ¿vale? De factores de crecimiento similares a la insulina. No es un único IGF para todo, o sea, hay diferentes tipos de IGF que van a actuar sobre los diferentes tejidos y que de alguna manera generan ese crecimiento en consecuencia. ¿Listo? Por otro lado, la acción de la hormona de crecimiento sobre, y yo se lo quiero poner en contexto porque es un asunto muy, muy interesante, es incrementar la cantidad de glucosa disponible, ¿vale? Entonces, para hacerlo, él activa la gluconogénesis. Recuerden que la gluconogénesis produce azúcar de nuevo. ¿Qué significa esto? Que produce glucosa a partir de intermediarios que el mismo cuerpo tiene, a costa, digamos, de la energía. Evolutivamente parece que esto se desarrolló para que el cuerpo no dependiera de una, digamos, de una ingesta externa de glucosa para poder crecer, ¿sí? Si bien se necesita y es necesaria desde el punto de vista hormonal, el cuerpo tiene la manera de podérselas arreglar si no hay un suministro de glucosa constitutivo. Desde el punto de vista natural, actualmente, pues esto no funciona así porque nosotros tenemos acceso a glucosa todo el tiempo, ¿sí? Que en el café, que el agua panela, que la gaseosa, que el arroz, que la papa, ¿sí? Entonces, en el contexto actual, no tenemos una depresión, no tenemos un agotamiento de la glucosa porque todo el tiempo está con nosotros, en todo el tiempo de nuestra vida, ¿vale? Pero naturalmente, evolutivamente, el cuerpo es capaz de, a partir, por ejemplo, de las proteínas o de la grasa que se consuma a nivel de la dieta, solucionar el problema y produce su propia glucosa y esa glucosa incrementa la cantidad, gracias a la gluconogénesis por acción de la hormona de crecimiento, eh, los niveles en la sangre y esos niveles en la sangre pues se utilizan para el crecimiento somático y el crecimiento del cuerpo, porque recuerden que la glucosa, bueno, lo expliqué, bueno, lo vengo explicando desde mucho tiempo, la glucosa es una molécula muy versátil que puede convertirse en muchas cosas, ¿sí? La glucosa tú la puedes convertir en grasa, la puedes convertir en DNA, la puedes convertir en proteína, bueno, la glucosa es muy versátil por eso y es como el principal ladrillo de construcción para todo. Entonces, como se requiere para crecer, el cuerpo lo que hace a nivel de hormona de crecimiento es incrementar su producción, ¿vale? Si tenemos mucha glucosa sanguínea, pues esa misma glucosa sanguínea actúa como regulador negativo de la hormona de crecimiento. ¿Ve? Entonces, actualmente que vivimos como especie o como seres humanos, que tenemos una ingesta constitutivamente de glucosa y que esa ingesta de glucosa puede servir como contrarregulador de la función de la hormona. ¿Ve? Eso es bueno que ustedes lo conozcan. Por otro lado, recuerden que la gluconogénesis es bioquímicamente costosa, es decir, que hacer glucosa a partir de la gluconogénesis nos cuesta 6 ATPs por ciclo, entonces esa energía tiene que venir de algún lado, particularmente viene de las grasas, ¿vale? Entonces toda esa energía que gastamos para hacer glucosa la tenemos que traer de los lípidos que tienen un montón de energía.
Entonces, ¿cómo lo resuelve el cuerpo? Pues va al tejido adiposo e incrementa la lipólisis. La lipólisis es una función que lo que hace es disminuir la masa lipídica en el cuerpo. Libera grasa, la lleva al torrente sanguíneo y los tejidos utilizan esa grasa que está en el torrente sanguíneo pues para ejecutar sus funciones metabólicas, ¿vale? Entonces mira lo interesante de la hormona de crecimiento. Incrementa glucosa en plasma, pero disminuye la masa lipídica. Por eso es muy común, es muy común en la mayoría de las personas que en nuestra etapa de mayor producción de hormona de crecimiento seamos delgados. Ustedes pueden verse, bueno, si quieren ver fotos de ustedes cuando tienen 13, 14, 15 años, si pueden hacerlo ahora mismo, háganlo. Busquen la foto cuando tienen esa edad y en ese punto la producción de hormona de crecimiento empezaba a acelerarse, ¿sí? Empezaba a incrementar, empezaba a tener un ciclo en particular, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a la producción de esa hormona de crecimiento, es lo que tenemos en cuenta. Entonces, de hecho voy a mostrarles acá una gráfica interesante de eso que yo les estoy contando. Entonces, cuando ustedes llegan a esa hormona, a esa etapa de su vida, producción de hormona de crecimiento se incrementa. ¿Y aquí qué ha pasado? Pues en el cuerpo humano se incrementa la glucogénesis, ¿vale? Y también se incrementa la lipólisis, que esto ya a nivel gráfico complementa lo que les he estado charlando. Entonces, miren, la hormona de crecimiento incrementa la glucogénesis para que los órganos crezcan en particular y tengan ese ladrillo de construcción que es la glucosa. Y adicionalmente, como esa glucogénesis es costosa, pues ahora se requiere de eh, un aparato que sea capaz de producir esa energía, que es la lipólisis, y que pues complementa esa función de la hormona de crecimiento, ¿vale? Nos falta una parte, que es el tejido muscular. Entonces, para que el tejido muscular se pueda desarrollar y que tenga un incremento en la masa muscular, se requieren dos puntos específicos. Uno, incrementar la captura de aminoácidos y dos, incrementar la síntesis de proteínas. Esas dos cosas son directamente responsables por la hormona de crecimiento y también por los IGFs, ¿vale? Entonces, mire que los músculos son capaces de ser sensibles a dos señales fundamentales en donde los IGFs o los factores de crecimiento similares a la insulina actúan sobre el tejido muscular y la hormona de crecimiento también incide sobre ellas para que ejecuten esa doble función que es la captura de aminoácidos, que pues se requiere síntesis de proteína acelerada o un incremento en la síntesis de proteína y luego subsecuentemente se da un crecimiento de la masa muscular. Esos tres ejemplos nos dan una idea interesante sobre lo fundamental y lo crítico que es la función de la hormona de crecimiento, la cual pues tiene un pico en nuestra vida, eh, en esa existencia, y luego empieza a disminuir. Nunca se deja de producir, todo el tiempo está produciendo, porque ella también tiene una función de supervivencia. Es decir, muchos tejidos requieren la presencia, bueno, casi todos, de esta hormona para que ellos no entren en la apoptosis, para que esa función trófica no desfallezca y deje de estar presente a nivel de IGF, a nivel de insulina, a nivel de la hormona de crecimiento, a nivel de factores de crecimiento, que hay muchos, después hablaremos de ellos, que ustedes inclusive conocen, factores de crecimiento similar a la insulina, factores de crecimiento térmico, factor de crecimiento vascular epitelial, factor de crecimiento nervioso, factores y un montón de factores que se parecen a estos IGFs. Todos son familia y que tienen como función principal evitar que los tejidos entren en apoptosis. Por eso nunca se dejan de producir. Si bien disminuye su producción, porque pues en las etapas adultas nuestra connotación biológica cambia completamente y en la senescencia pues lo mismo. Se requiere que el cuerpo siga funcionando. Entonces, eso explica la producción constitutiva constante de esas señales en particular, ¿vale? Antes de terminar, porque ya se me acaba el tiempo, yo quiero contarles que
El incremento, por ejemplo, de glucosa disponible pone en contradicción a la hormona de crecimiento con la insulina, ¿vale? Porque de alguna manera desde el punto de vista biológico, perdón, del punto de vista, bueno, si podemos decir biológico, pero desde el punto de vista químico tienen funciones antagónicas. La insulina, que se parece a esta, de hecho es de la misma familia, de los IGFs, la insulina hace lo contrario, todo lo contrario a lo que hace la hormona de crecimiento. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace la insulina? Disminuye la gluconogénesis e incrementa la glicólisis. Eso es lo que busca la insulina. ¿Vale? ¿Incrementar la glucosa sanguínea? No, lo contrario, busca disminuir la glucosa en sangre, la lleva a los tejidos para que se utilice, esa es la insulina. La hormona de crecimiento hace lo contrario, incrementa la gluconogénesis, lleva glucosa a la sangre para que los tejidos tomen esa glucosa y la utilizan para hacer anabolismo, para hacer construcción. ¿Okay? Por el otro lado, la insulina, ¿qué hace? En vez de incrementar la lipólisis, lo que hace es disminuir la lipólisis. Lo que hace es hacer lipogénesis, incrementar el tejido lipídico, ¿vale? Las dos tienen que coexistir. La hormona de crecimiento, los IGFs y la insulina tienen que coexistir en un equilibrio que es muy fino, que infortunadamente por nuestra epidemia de glucosa, casi todos los días lo perdemos, ¿sí? Toda función inmune alterada, bueno, muchas de esas funciones inmune alteradas, enfermedades como el cáncer, enfermedades crónicas, diabetes, todo eso es consecuencia de la pérdida de ese equilibrio, ¿vale? Cuando se pierde ese equilibrio bioquímico entre la hormona de crecimiento y la insulina y los IGFs, pues vemos que inclusive podemos verlo físicamente, nuestro cuerpo cambia. ¿Cómo cambia? Que aumentamos nuestra masa lipídica. Cuando nuestra masa lipídica se incrementa es porque la insulina es la que está ganando en ese equilibrio, en esa balanza. ¿Vale? Si mantenemos un peso estable, pues significa que tenemos estable tanto la función trófica de la hormona de crecimiento y jefes y la función de la insulina porque no estamos haciendo una lipogénesis excesiva, sino que lo que tenemos en equilibrio es una lipólisis y una lipogénesis eh, equilibrada que pues garantiza el funcionamiento del cuerpo en particular. Bueno, esto lo vamos a continuar en la próxima clase, miren lo interesante, de cosas súper chéveres, súper interesantes que hemos visto el día de hoy y que continuaremos en la próxima clase. Tarea, entonces van a revisar, van a ir a su Dropbox, van a ir a la parte de artículos, ¿listo? Y aquí van a encontrar un artículo que es este, ¿listo? Entonces, por lo menos si es posible, yo sé que tienen un montón de cosas que hacer, tienen que preparar parciales y esto, eh, pero cuando tengan el tiempito, inclusive un momento que tengan 10 minutos, pueden revisar este artículo que yo les voy a compartir. Está en la carpeta de artículos y se llama Incremento del receptor de hormona de crecimiento. Allí lo encuentran, ¿listo? Pero no se incrementa en el receptor de crecimiento, sino en la degradación. ¿Qué pasa si el receptor se degrada? Pues que la hormona de crecimiento no va a tener quien la va a reconocer, ¿vale? Y eso se da debido a la sobreexpresión de un receptor que se llama, bueno, de un adaptador que se llama cis, ¿listo? ¿Qué quiero que hagan? Pues que revisen por lo menos la introducción, ¿listo? Solamente pues la introducción. Si ya quedan como muy sorprendidos del tema, aunque al principio hay un poquito de aspectos que deben como tener en cuenta, pero principalmente si pueden leer la introducción y profundizar un poquito, pues yo quedaría bien contenta porque pues quedarían como pegaditos del tema. ¿Listo? De todos modos, si nos da tiempo la próxima clase lo traemos a colación para que aprovechemos un poquito este artículo que es muy, muy interesante. ¿Listo? Entonces, con esto les agradezco la paciencia y nos vemos este fin de semana
en el modular este lunes. Que estén muy bien, chicos. Un abrazo y hasta luego.